Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, me confirman, me escuchan bien, están viendo mi pantalla en este momento. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer una pequeña práctica relacionada con la conexión de una aplicación realizada en Java a una base de datos en MySQL. Dejo esto claro, no es propiamente una clase de programación. Se parte del principio que ustedes ya vienen con unas bases sólidas de 3 semestres viendo programación, ¿sí? Vamos a tomar todos esos conocimientos que ustedes ya han adquirido y lo que vamos a centrarnos es a verificar, a trabajar todo lo relacionado con la conexión a la base de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a utilizar hoy? Vamos a utilizar una herramienta como NetBeans, un entorno integrado de desarrollo como NetBeans. El lenguaje de programación va a ser Java, conectado a una sencilla base de datos, una base de datos sencilla en MySQL, ¿sí? No va a ser una base de datos normalizada con todos los parámetros que debe tener una base de datos, no va a ser una base de datos sencilla para que conozcamos, ¿vale? Entonces, en primera medida vamos a conocer qué va a tener la base de datos. Entonces, la base de datos que hemos creado o que he creado en este momento se llama prueba, ¿sí? Entonces acá tenemos esa base de datos, una base de datos que cuenta con 4 campos. Ya se ha creado un usuario para esta tabla. El usuario se llama prueba-admin, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que les decía yo en la clase anterior. Normalmente el usuario administrador yo no lo debo tocar para esto. El usuario administrador es para administrar. Pero ya cuando voy a comenzar a hacer aplicaciones que vaya a conectar algo, ya debemos tenerlo muy presente en ese caso. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Ya debemos ir aplicando esas normas, esas actividades que nosotros vamos indicando, que se va indicando a través de clases, esas buenas prácticas de desarrollo, de diseño de bases de datos. ¿Listo? Entonces, con base a esa base de datos, lo que vamos a hacer es conectar esa aplicación. ¿Listo? Voy a hacer aquí un insert antes de comenzar para tener un usuario, porque es con el usuario que nosotros nos vamos a loguear. Entonces, insert into el nombre, porque en este momento, si visualizamos acá esta tabla de usuarios, no tiene nada de datos. Entonces, voy a insertar un usuario a esta tabla. Listo, aquí los valores serían, vamos a decir que el usuario es el 123, el password 123. No, vamos a colocarle, qué sé yo, hola 123. Para que valga la pena el password. El rol, vamos a decir que un rol administrador, por ejemplo, y un estado que sea activo. ¿Qué pasa? En este momento lo estoy haciendo así, la inserción a la base de datos de esta forma, pero realmente toda esta administración debe estar desde el lado del usuario, desde la aplicación que vamos a desarrollar, ¿sí? Pero es que vamos a comenzar parte por parte y en este caso vamos a aprender cómo hacer una conexión básica a una base de datos. ¿Listo? Tengo acá mi usuario y entonces vamos a comenzar a trabajar. Lo que les digo, ya tengo la base de datos y vamos a comenzar con la aplicación. Entonces, vamos a revisar acá. Tengo un proyecto que quise llamar My First Connection o mi primera conexión. ¿Sí? El proyecto, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Voy a mostrarles acá. ¿Qué les va a permitir a nosotros en este caso? Proyecto, digamos, este desarrollo, que es un desarrollo muy básico, donde ustedes van a tener 2 labels, 2 JText file y un JButton o un JButton, ¿cierto? Ustedes van a digitar a través de este formulario un usuario, una contraseña y van a ingresar. Este botoncito acá me va a validar si realmente el usuario existe, no existe, si está registrado correctamente. Eso es lo que vamos a hacer en este caso.
Entonces, cuando se registre, pues me va a llevar a un panel, como el que tenemos acá. Perdón, cuando vaya, sí, a este panel, que sería el panel administrador. En este momento solo vamos a habilitar el botón salir, que es el que nos va a generar la desconexión. Y en la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo ingresar información, cómo actualizarla, cómo modificarla desde una aplicación. ¿Sí? Esas van a ser las prácticas. En unas 2 clases vamos a ver cómo se hace con PHP y MySQL. Más adelante, como comenzamos a ver SQL Server, entonces vamos a hacer una práctica de conexión de SQL Server con .NET, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta ahí en ese caso, ¿sí? Esas son, digamos, las actividades que vamos a adelantar en estas clases. Listo, entonces eso es lo que va a hacer, que vamos a partir de este login, él me va a enviar un mensaje indicándome si la conexión fue ideal, si se desarrolló correctamente la conexión. Si no, me va a decir que el usuario o contraseña son incorrectos y me va a volver a este panel. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, en primera medida, nosotros debemos crear una clase de conexión. Recordemos que estamos trabajando programación orientada a objetos. No todo debe ir en un mismo archivo como hacemos en la programación estructurada que ustedes manejaron el semestre inmediatamente anterior, cuando veían estructuras de datos, no. Aquí en este caso estamos manejando programación orientada a objetos, ¿sí? Y uno de los preceptos fundamentales en la programación orientada a objetos es la separación a través de clases, ¿sí? Esa modularidad que debemos tener en cuenta. Bueno, resulta que para trabajar en conexión a bases de datos nosotros debemos tener algo que es el conector, ¿sí? El conector, el driver. ¿Qué pasa? Ese driver lo que va a permitirle a la aplicación, en este caso a Java, conectarse a la base de datos. Es como una especie de marco de trabajo, es como una especie de librerías, ¿sí? Que ustedes van a utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí en ese momento ya la tengo incorporada. Es esta que se llama MySQL Connector Java. ¿Dónde conseguimos esa librería? Nosotros nos vamos aquí a nuestro navegador en internet y buscamos ODBC MySQL. ¿Sí? Y aquí nos aparece esto. Entonces nos vamos acá al MySQL conector ODBC y entonces acá nos aparece para descargarlo. ¿Sí? ¿Cuál deberíamos descargar? De acuerdo a nuestro sistema operativo. ¿Sí? Entonces miren acá también tenemos otra, nos dice el sistema operativo, entonces le digo que para cualquier sistema operativo, le digo que vayamos a la página de descargas y aquí nos va a aparecer el MySQL installer. ¿Listo? Yo lo tengo acá, por ejemplo, ya descargado. Lo puedo mostrar en este momento en pantalla. Pues acá lo tengo. El MySQL Connector Java. ¿Qué pasa? Sin esa librería .jar, sin esa librería, pues no vamos a poder utilizar las funciones propias ¿cómo se llama? De conexión a una base de datos. ¿Sí? O sea, ustedes deben incorporar esta librería para poder utilizar. Si no, vamos a tener inconvenientes. Y ya vamos a ver ahorita cómo se trabaja en eso. Entonces, ¿cómo importo una librería .jar en Java? Nosotros, estando aquí en NetBeans, lo que vamos a hacer es, en esta carpeta de librerías, clic derecho, adicionar jar folder. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí jar folder, ustedes lo que van a buscar es dónde está el archivo .zip. Entonces, el archivo .zip, aquí lo tengo. MySQL Connector Java 5.1.47. Hay versiones más actuales, a mí me gusta trabajar con esta porque pues me ha generado cierta compatibilidad para lo que he venido trabajando sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta.
¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna duda, pregunta, inquietud? Sí, ¿qué pasa Profe, si se puede tenemos conectar otra con... versión? Si Profe, tenemos tengo otra otra versión, no hay pregunta. problema. Señor. ¿Se puede conectar con cualquier gestor? ¿Cómo así con cualquier gestor? Estamos hablando O de... sea, la aplicación ya se puede conectar con Postgres y cualquier otro, o solo Claro. con MySQL. ¿Cuáles son los que normalmente uno diría? ¿Cuáles son los que normalmente uno diría que normalmente se trabaja? PHP con MySQL, .NET con Java, con .NET con SQL Server. Porque, ¿qué pasa? Porque ellos ya vienen prediseñados para eso. Pero yo con cualquiera, o sea, ¿qué pasa? Si yo voy a conectar una base de datos de PostgreSQL a Java, pues debo buscar el MySQL, perdón, no sería el MySQL, sino el ODBC de Java para Postgres. Si voy a conectarlo a SQL Server, entonces debo buscar el ODBC de SQL para Java, de SQL Server. Si voy a conectarlo con Oracle, igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos mirar ahí? ¿Cuál es la librería? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Claro esa parte? Profe, en la página de descargas aparece el de 64 bits. Sí, claro, todo. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, ustedes lo seleccionan ahí, le dan a abrir y les va a aparecer ahí la librería. Entonces, siempre aquí en la librería deben verificar que tengan el MySQL Connector. Si no lo tenemos, entonces pues vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Voy a hacer lo siguiente acá. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo y voy a comenzar a explicar. Y ahorita se van a dar cuenta del por qué es importante tener eso. O sea, es fundamental, es obligatorio que yo lo tenga. ¿Listo? O sea, lo he quitado y voy a comenzar a trabajar y les voy a explicar lo de la conexión. Y ahorita volvemos si lo importamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo tener en cuenta? Yo debo importar unas librerías para poder trabajar. Entonces, en este caso debería importar algo que se llama, voy a importar primero algo que ustedes han utilizado, que es el J Option ¿sí? ¿Sí recuerdan para qué es el J Option Paint? ¿Quién me Sí, recuerda? señor. ¿Para qué es? Para mostrar mensajes. Mostrar No es mensajes como... de forma gráfica, ¿cierto? Mostrar mensajes de forma gráfica. Porque recordemos que yo puedo mostrar mensajes en consola, que utilizaría el system.out.println, o puedo mostrar mensajes en forma gráfica, que con la forma gráfica es cuando nosotros utilizamos la librería Swim, ¿sí? Entonces voy a importar esa librería Swim. Voy a importar esa librería Swim acá para poder trabajar. Entonces, observen cómo se comporta NetBeans cuando yo tengo esas librerías incorporadas. Entonces, voy a escribir acá, voy a importar import javax o javax punto swim, porque voy a importar desde la librería swim punto, y observen que él inmediatamente me reconoce qué puedo importar desde ahí. Yo puedo importarlo todo escribiendo asterisco. Sí, recordemos que el asterisco es todo, pero no lo va a importar todo, no necesito importar todo. ¿Qué necesito importar en este caso? Necesito importar el JOption Pay. Entonces, JOption Pay. Listo. En ese momento va a estar subrayada con esa alerta porque no la hemos utilizado. Listo. Entonces, yo ya puedo hacer un JOption Pay ahí sin ningún problema. ¿Qué pasa? Yo necesito otras librerías. Necesito otras librerías como la de SQL Connection. Entonces, ¿qué pasa? Voy a importarla. Entonces, yo le digo import java.sql. Sí, la primera sería la connection. Listo.
Vamos a tener esa primera librería, vamos bien. Ahora necesito el Driver Manager. El Driver Manager es una librería propia de lo que hablábamos ahorita del ODBC. ¿Sí? Entonces yo le digo import, entonces le digo java.sql.driver manager. Listo, ahí vamos bien, no hay ningún problema. Ahora necesitamos algo que son las excepciones de SQL. ¿Sí? Que entonces cuando suceda algún problema me indique a mí, me muestre el error y poder conocer el error del por qué está fallando. Entonces venimos con el import java.sql mayúscula exception. Aquí la tenemos. Y él nos dice para qué sirve esa exception. Listo. ¿Y cuál nos faltaría? No, ya tendríamos las 4 esenciales para poder trabajar en eso. Entonces, lo primero es el JOption Pane para la parte gráfica, la segunda el SQL Connection para poder hacer la conexión, el Driver Manager que me va a permitir incorporar la librería que vamos a trabajar y el SQL Exception o las excepciones para SQL. ¿Listo? Ahí tenemos lo primero, esas librerías. Ahora resulta que dentro de nuestra clase, ¿cierto? Dentro de nuestra clase pública llamada conexión, debemos entonces empezar a crear primero las variables, luego un método llamado conexión para podernos conectar. ¿Listo? Entonces, ¿qué variable nosotros vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar es una variable de tipo privado, un private static, que sea privada, que sea estática, llamada connection. Perdón, una variable privada estática de tipo conexión llamada connection. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Que esta la podemos llamar de otra forma? Sí. En este caso a mí se me ocurrió llamarla con, porque es las primeras letras de la variable connection, o del tipo variable connection. ¿Listo? Hasta ahí, normal, hemos creado apenas una variable. Las siguientes variables que vamos a crear son aquellas que nos permiten a nosotros vincular el driver, el usuario de conexión a la base de datos, la contraseña a la base de datos y el lugar del JDBC o del ODBC para la conexión. Entonces, la primera variable, en este caso también, todas estas variables deben ser privadas estáticas. ¿Por qué privadas y estáticas? Para evitar que nos las modifiquen, ¿sí? Para evitar esa modificación. Y recordemos que nosotros en todo momento debemos estar pensando en la seguridad. Entonces, private static, final, no es modificable, y va a ser una variable de tipo string llamada driver o controlador. Listo. Y esa variable controlador, pues necesito indicarle el controlador que voy a utilizar. O sea, ese programa adicional, esa librería que va a necesitar para que mi aplicación se conecte a la base de datos en MySQL. ¿Cómo se utiliza? Es com.mysql.jdbc.driver. Ese driver con la primera en mayúscula. Entonces, en esa variable lo que hemos, en esa línea lo que hemos creado es una variable privada estática de tipo final, que es una cadena de caracteres llamada driver, el cual lleva ese valor. Que ese valor es el que va a permitir llamar al controlador, llamar a ese JDBC para poder trabajar. La siguiente variable es el usuario, que sería private static final, voy a llamarla usuario. Bueno, aquí me faltó el string usuario, y le voy a dar un valor acá. ¿Cuál va a ser el valor de su usuario? Normalmente nosotros vendríamos trabajando root, pero no, nosotros no debemos trabajar root, sino el usuario que yo les había indicado que habíamos creado acá. El usuario se llama
estoy utilizando acá el usuario, se llama prueba-admin. Entonces, vamos a crear ese usuario ahí. Entonces, prueba-admin. Listo. La siguiente, aquí voy a copiar esto. La siguiente ya no va a ser una variable llamada usuario, sino una variable llamada password. Y este password va a ir en blanco. ¿Por qué? Porque le dejé al usuario una contraseña en blanco. Si aquí ustedes le hubiesen colocado una contraseña a ese usuario, ahí debe ir la contraseña. Y lo último, entonces va a ser la base de datos donde esté ubicada. O sea, la URL a la cual mi aplicación se debe conectar. ¿Listo? Entonces yo le digo, esto se llama escribir desde cero. Private static final de tipo string. Y entonces le digo URL, por ejemplo. Entonces, esta URL, ¿qué información va a llevar? Va a llevar el JDBC, MySQL, porque estamos trabajando con MySQL, el lugar donde está nuestra base de datos. Entonces sería // nuestro servidor local, localhost, el puerto de la base. Recordemos que MySQL, ¿qué puerto maneja? ¿Quién se acuerda qué puerto maneja MySQL? Tema de la primera, segunda y tercera clase. ¿Cuál? 8080, ¿no? 8080 de Apache. ¿Nadie? No me acuerdo, pero creo que Incluso, era el 5000 algo. no. Incluso, yo les dije a ustedes que no podíamos utilizar paralelamente MySQL y Skype porque utilizan el mismo puerto. Utilizan el puerto 3306. ¿Listo? / el nombre de la base de datos. En este caso, mi base de datos la llamamos prueba. Entonces, base de datos prueba. Prueba. Listo. Vamos a ir guardando. Hasta el momento que he importado 4 librerías y he creado 5 variables. No más, no hemos hecho nada más. Entonces, ahora necesito crear ese método conexión. Ese método conexión. Aquí es donde ya se empieza a colocar interesante la cuestión. Entonces, yo llamo un método público. En este caso sí lo debo hacer público para que la otra clase o las otras clases puedan acceder a él, puedan llamar. Entonces, lo llamo conexión, igual que mi clase. ¿Sí? Ok, check. Listo. Entonces, ese método público llamado conexión, entonces es el que me va a permitir conectarme a la base de datos, hacer la validación y demás. ¿Listo? Lo primero es que nosotros tenemos una variable llamada con. Entonces, independiente del valor que tenga esa variable con, yo lo voy a hacer que tenga un valor nulo. Entonces le agrego nulo o que comience en blanco. Entonces le digo, oiga, inicialíceme esa variable con en blanco. ¿Sí? O sea, le estoy agregando un valor X a mi variable con, a la que declaramos arriba. Una variable privada estática de tipo conexión. ¿Listo? Vamos acá. ¿Qué necesitamos más en este caso? Voy a utilizar, ¿ustedes recuerdan qué es el try catch? Sí, señor. ¿Para qué es el try catch? El try era intente hacerlo y si no se puede, pues salta una excepción, que sería el catch. Exacto. O algo así. Sí, algo como que pruebe y si no funciona, pasa esto o muéstrele esto. ¿Sí? Como una especie, podríamos decir, de un sí condicional. Una especie, pero no es así. ¿Sí? O sea, pruebe, haga lo siguiente, si no pasa, muéstrele una excepción. Entonces, ahí tenemos la estructura del try catch. ¿Qué voy a hacer con ese try catch? Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar una función propia de mi JDBC, de mi conector de Java, llamada class. Entonces, class punto, oye, ¿qué pasó acá? Punto for name, ese primero que me aparece ahí. Le digo, oiga, class.forName, o sea, invóqueme esta clase, pero no va a ser password, sino va a ser
el driver que tenemos, o sea, la variable driver en este caso, porque necesito este valor de acá, necesito este valor, con punto mysql.jdbc.driver, necesito vincular el driver. Listo, ahí vamos bien, vamos normal, sin ningún problema. Ahora, ¿qué debemos hacer? Listo, yo ya invoqué ese driver. Ahora a esa variable conexión voy a conectarme. ¿Qué parámetros necesito para conectarme? Entonces necesito tener la URL donde me voy a conectar, el nombre de usuario y la contraseña. Entonces en este caso le digo que a la variable con, que ya inicialicé arriba con un valor nulo, le asigne, ¿qué le va a asignar? Pues entre paréntesis vamos a asignarle una variable conexión. O le va a decir que se conecte. Ah, no, pero no, porque no, lo vamos a hacer sin casteo. Vamos a hacer directamente. Asígnele, ¿qué le vamos a asignar? El driver manager, ¿cierto? Punto, get connection. Mire que acá nos aparece el get connection. Y listo, al get connection, ¿qué le voy o qué parámetros necesito ingresar? Primero la URL, que la URL es aquí, este señor que está arriba. Vamos a verlo acá, ¿cómo pasó acá? Vamos a esto no me permite aquí. No me permite aumentar el zoom. Bueno, entonces, el URL, que es este que tenemos acá, ¿cierto? ¿Seguido de qué? Del usuario. Entonces, mi usuario está en la variable usuario, coma, seguido de la variable password o del valor que tenemos en este caso. Podemos hacer lo siguiente también. Voy a hacer lo siguiente, voy a comentariar esto. Y no, como yo ya sé que tengo 3 parámetros que tengo que incorporar, la URL, el usuario y la contraseña, pues lo que voy a hacer es copiarlo directamente. No se aconseja, pero puedo hacer esto. ¿No? El primer parámetro es la URL, entonces no voy a llamar la URL, sino coloco la URL. El siguiente parámetro es el usuario, pues no voy a llamar una variable, sino voy a llamar el usuario que se llama prueba-admin y el password, que es en blanco. Y mire que de las dos formas funciona hasta el momento, ¿no? O sea, en teoría funcionaría. ¿Por qué no es ideal? ¿Por qué no es ideal trabajarlo así? Porque resulta que si yo necesito después cambiar y tengo otros tipos de conexión, pues tengo que venir acá a modificar. Mientras que si no, pues voy a modificar directamente esta parte de acá y no va a tener que estar buscando líneas de código. Yo puedo esta clase de conexión haberla declarado mucho más abajo o haber creado un método en otra clase para llamarlo. Entonces me tocaría empezar a buscar. ¿Cuál es lo idóneo dentro de esas buenas prácticas de programación? Que declaremos esas variables aquí para poder conectar. ¿Listo? Pero mire que de las dos formas no nos está dando error. Listo. Ahí tenemos entonces, ya nos hemos conectado, perdón, ya le asignamos a mi variable conexión mediante el driver o el administrador del driver, del controlador, obteniendo la conexión. ¿Y cómo obtenemos la conexión? A través de una URL, un usuario y una contraseña. ¿Listo? Y venimos entonces con nuestra primera validación. Una validación utilizando un sí condicional. Entonces le digo sí. ¿Cuál va a ser la condición aquí en este caso? Si la variable conexión, ¿sí? La variable conexión es diferente de null. O sea, ya no tiene ese valor de null. ¿Qué voy a decirle? Voy a enviarle un mensaje en pantalla. Entonces, va a enviar un mensaje en pantalla con un JOptionPane. JOptionPane. Show message diálogo. Aquí le colocamos null y el mensaje que le voy a enviar es, no sé, conexión exitosa. Conexión exitosa. O sea, si se conecta, si realmente esta variable null tiene estos parámetros,
me va a mostrar el mensaje y me va a decir, mire, se pudo conectar a la base de datos. O sea, ya tenemos el puente establecido a la base de datos. Ahora vamos a complementarlo. Entonces, si no, ¿qué va a pasar si no? ¿Qué va a pasar si no? Entonces, no voy a evaluarlo aquí con el si no directamente, sino voy a lanzar una excepción. Entonces, utilizo el catch. Si esto no es verdadero, pues entonces va a llegar a nuestro catch y voy a mostrar aquí, pues acá, voy a mostrar la excepción de lo que está pasando. ¿Cómo puedo utilizar o cómo puedo conocer esos errores? Para eso, en la parte de arriba, invocamos algo que es el SQL Exception. Él me permite conocer puntualmente, en inglés, claro está, me permite conocer puntualmente cuál es la excepción del por qué no me puede conectar a mi base de datos. Entonces, vamos acá a nuestro catch. Y entonces la primera parte que vamos a configurar es esta excepción acá. Entonces, ¿qué debemos cambiar ahí en ese caso? Por defecto viene exception E, que es una variable por defecto que él crea. Pero entonces yo lo que voy a hacer acá es, o sea, ¿qué necesitamos aquí en este caso? Vamos a utilizar esa función de class not found, o cuando la clase no fue encontrada, las excepciones, exception. ¿Y qué vamos a utilizar de esto? Vamos a utilizar el SQL, perdón, esto va en mayúscula, SQL exception. Y lo vamos a asignar en una variable E. O sea, esa variable E va a contener la excepción. Y yo le voy a dar aquí a conocer al usuario, el problema. Entonces, utilizo otra vez el JOption pane, punto, JOption pane, punto, show message dialog null. Y aquí no va a ir, bueno, podemos colocar un mensaje, comillas, y le digo error de conexión. Pero bueno, yo les acabo de decir, con el SQL exception voy a conocer cuál es la excepción, por qué no se está conectando. Pero entonces debo concatenar esa variable. Entonces yo concateno acá más el valor de la variable E. O sea, le estoy diciendo, ojo, hay un error de conexión, pero necesitamos que usted conozca cuál es el error de la conexión. ¿Listo? Hasta ahí, digamos todo. Disculpe, en medio de SQL exception y class not found exception, ¿eso es un O? ¿Un qué, perdón? Ese símbolo que es, profe. No sé cómo se llama, eso es una línea vertical, normalmente en el teclado se saca con la tecla que está antes del 1, es una barra vertical, se me escapa ahorita el nombre puntual de ese, Siempre se usa esa barra vertical en el catch. sí, para este caso, ¿no? Para este caso la conexión a la base de datos, porque nosotros podemos utilizar el catch de otra forma, entonces no, para este caso, para utilizar este caso, esa clase que me permite invocar las excepciones de SQL, utilizamos esa barra. ¿Listo? ¿Qué nos falta en este caso? Como es una variable pública, nosotros necesitamos retornar la conexión o retornar un valor, porque es cuando llamemos a esa variable. ¿Listo? Entonces, aquí por fuera lo que vamos a hacer es crear un public connection get connection. Entonces aquí en este caso, en ese public connection get connection, o sea, lo que le estoy diciendo, oiga, cuando llamen
la variable connection, pues lo que voy a hacer es retornar conexión, o sea, este señor de acá. Voy a retornar ese valor de esa variable para que se pueda conectar. Entonces yo digo acá, return. Entonces, ¿qué vamos a retornar? La variable con. ¿Listo? Y miren que al principio nos salía un error. ¿Por qué? Porque no estábamos retornando un valor. Entonces, yo lo que le estoy diciendo, o sea, apenas yo llame apenas yo llame ¿cómo se llama? Esta conexión, él va a hacer todo esto. Cuando esté bien o esté mal, o sea, cuando tengamos aquí que ingrese por este o tengamos una excepción, pues me va a retornar este valor. Eso es básicamente lo que nos va a hacer la conexión. ¿Listo? Yo estaba esperando que me saliera un error acá. Y estoy desconcertado de por qué no ha salido. El error tenía que ser, y yo por eso les decía, voy a, ¿cómo se llama? ¿Señor? Porque falta la librería, ¿no? Exacto. Falta la librería y tendría que salirme el error. Me atrevo a decir yo, porque esto es nuevo, me atrevo a decir yo. Si ustedes observan, yo tengo una nueva versión ¿cómo se llama? Se me olvidó, de NetBeans, que es el Apache NetBeans 12.3. Normalmente ustedes venían trabajando con el NetBeans 8.2. ¿Sí? Me atrevo a decir que este Apache NetBeans, ya viene incorporado con la conexión. Me atrevo a decir. Sí, pero vamos a hacer la prueba. No voy a incorporarla Profe, una todavía. pregunta. Señor. Profe, es que yo manejo el Apache, pero el 12.2, y pues a la hora de abrir un proyecto que hice ahí en el NetBeans 8.2, no me lo abre, ¿Qué no me lo sale? deja ¿Qué compilar. error le sale? O Yo no sé, algo de un plugin, algo así. tocaría que mirar a qué plugins usted está utilizando de compatibilidad. Pero digamos, si hago uno en el 8.2 y lo compilo en el 12, ahí sí sirve. Normalmente una versión más nueva debe abrir una versión vieja sin ningún problema. Normalmente. A no ser que usted en esa aplicación haya utilizado alguna librería que esté ¿cómo decirlo? Que esté ya obsoleta para la nueva versión, que es lo que yo creo que me va a estar pasando aquí, por eso no veo el error ¿cómo se llama? De este problema. ¿Sí? Pero entonces espérenme un segundito porque no me gusta quedarme con esa duda. Espérenme que yo quiero ver algo acá. Miren que aquí sí aparece. Entonces espérenme un segundito acá. Voy a cerrar esta otra conexión porque esta era una prueba que yo estaba haciendo antes. Pero entonces quiero saber si me borró todas las librerías o no. Quiero verificar acá. Ah, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a quitarla de este lugar donde la tengo acá. Voy a pegarla aquí aparte. Ahora sí me tendría que salir el error. Vamos a ver. Mire, él está aquí escaneando. Bueno, parece sigue igual. No ha pasado nada. Al parecer, porque mire que yo estaba ahorita con la librería y no, en el otro lugar me estaba generando problemas. Al parecer, y eso es lo que vamos a comprobar, esta versión del Apache NetBeans 12.3 me incorpora directamente el SQL, el JDBC para MySQL. Pues es una ventaja porque ya no tenemos que incorporar esa librería, ¿sí? O sea, nos está ayudando a trabajar ahí, ¿vale? Pero vamos a comprobar que realmente funcione. ¿Listo? Si en dado caso, si ustedes están utilizando la versión 8.2, entonces lo que ustedes deben hacer es, aquí en librerías, incorporar
la librería que yo les venía diciendo, o sea, este MySQL Connector Java. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si no, se pueden migrar a esta versión de 12.3 que estoy viendo que ¿cómo se llama? Que está muy buena en ese sentido de esos plugins ya incorporados. Fabuloso. Sí, o sea, vamos a probar esto. Listo. ¿Cómo hacemos para probar? Espérame que este no es el archivo de conexión que yo venía trabajando, es este de acá. Listo. ¿Cómo hago para probar este archivo de conexión? Resulta que si yo lo ejecuto, pues no me va a mostrar nada, así ejecutándolo puramente. Entonces, ¿qué hice yo acá? Yo creé este formulario que con este botoncito me va a permitir probar la conexión. Entonces, ¿cómo hago para probar la conexión? Aquí estando en mi formulario, en un formulario supremamente sencillo que va a tener apenas este botón que se llama probar o conectar, como quieran ustedes llamarlo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nos ubicamos en el código. Aquí en esta primera parte, ¿sí? Que estoy haciendo algo que no debería hacerse. Porque les digo, lo ideal, aunque esto es para una práctica acá, como les decía a ustedes, no es un curso de programación, lo ideal es que yo nunca trabaje la creación de JFrames a través del drag and drop. O sea, yo no debo crear aquí donde está New JFrame Form. No debo crearlo así. Yo debo crearlo a través de código y de Java para tener un mejor control, para dominar mejor eso. Que me atrevo a decir que ustedes ya manejaron toda esa parte así, ¿sí? En este momento, digamos que es un ejemplo rápido. Creé estos formularios así rápidos, muy feitos, no tienen nada de estética, pero es para verificar puntualmente lo que les digo, la conexión. Listo. Entonces, aquí lo que debemos hacer es llamar nuestra conexión con la variable de tipo conexión. Pues yo le digo conexión, ¿cierto? Con la variable con. Declaro una variable de tipo conexión llamada con. Hasta el momento no hemos hecho nada más, solo eso. Y nos vamos a ubicar en el botón. Por acá tengo mi botón llamado. Botón, ¿cómo le digo el nombre? No me aparece aquí el botón. Ah, sí, este botón probar. Por eso no es bueno hacer lo que estoy haciendo de trabajar con, ¿cómo se llama? Con el drag and drop. ¿No? Lo ideal es directamente el código. Listo. Ese botón que me va a permitir probar la conexión, entonces lo que voy a hacer es llamar el método que creé. Entonces, a la variable con, lo que voy a hacer es inicializarlo, new connection, y lo que voy a hacer es llamar entonces la conexión. Connection con doble N, conexión, rec, así la llamé esa variable. Asígnele la variable con punto con una función, esa función que nos aparece de primeras, el get connection, o sea, obtenga la conexión a partir de esa variable. Punto y coma. Y mire que no nos ha mostrado errorosa, que sí puede ser lo que yo les decía, que ya la versión 12.3 de NetBeans, el Apache NetBeans, funcione así. Listo, voy a darle guardar y vamos a ver si realmente funciona o no funciona. Voy a ejecutar aquí mi panel, probar conexión, me aparece ese formulario un poco feito, y le voy a dar probar. Vamos a ver qué pasa aquí. Mire. Ahora sí. Ahora sí salió lo que yo necesitaba. O sea, obligatoriamente necesitamos el MySQL Connection. Porque mire lo que nos está diciendo acá. Error de conexión. Java.lang.class not found exception com.mysql.jdbc driver. O sea, no tiene el driver. No tiene el driver. La librería que yo les había hecho a ustedes. Entonces vamos a conectar, vamos a incorporarla. Te lo voy a decir acá en librerías, clic derecho, adicionar Jack folder y voy a buscar entonces el conector. MySQL Connector Java, le digo abrir, ahí nos incorpora y vamos a guardar. Bueno, ya que está todo guardado, voy a volverlo a ejecutar a ver qué pasa. A ver si realmente resolvemos ese
esa primera excepción que nos salió. Le voy a dar probar. Y aquí nos sale otro error. Otro error, otra excepción. Mire lo que nos dice ahora. El driver no fue encontrado para la dirección JDBC. Ah, y aquí está el error. Yo les había dicho a ustedes que es 2 puntos y yo coloqué aquí punto y coma. No creo que se alcance a ver, ¿sí? Pero entonces es JDBC, 2 puntos, MySQL. ¿Sí? Ahí está el error. Pero mire ¿qué pasa? Con estas excepciones de SQL yo puedo conocer cuál es el error y me va a quedar un poco más fácil interpretarlo. ¿Sí? Un poco más fácil, ¿no? Entre comillas, un poco más fácil. Listo, entonces vamos a irnos a revisar eso allá. Pero aquí en este caso voy a cometer otro error a propósito. Mira, aquí yo le coloqué el punto y coma. Ahí no es punto y coma, ahí es 2 puntos. Voy a cometer otro error a propósito. Resulta que la base de datos no la voy a llamar prueba, sino la voy a llamar hola. Para que observen otra excepción que nos puede generar. Vuelvo aquí, voy a ejecutar. Me aparece ahí mi formulario. Voy a darle probar. Y entonces, mire, error de conexión con .mysql.js exception, error de sintaxis, acceso denegado para prueba-admin@localhost a la base de datos. Hola. ¿Por qué? Porque resulta que mi usuario solo tiene acceso a la base de datos prueba. Él en este momento está interpretando como si existiera una base de datos llamada hola y entonces le está diciendo, qué pena, usted no se puede conectar. ¿Sí? Entonces miren la importancia aquí de esa ¿cómo se llama? De ese SQL exception, porque vamos a poder conocer de primera mano cuáles van a ser los errores. ¿Sí? Si no tuviese eso, tendríamos problemas ahí para verificar toda esa parte. O estar interpretando cuáles son los errores. Entonces voy a colocarlo bien como es. Dejamos aquí con prueba. Y vamos a ejecutarlo nuevamente a ver si ahora sí nos funciona. Entonces venimos acá, decimos probar y me dice conexión exitosa. O sea, ya estoy conectado a la base de datos. Ya hay una conexión a la base de datos. Ya nos permitió trabajar. ¿Listo? Le voy a dar aquí aceptar, pues no me va a mostrar nada más. Ahí quedó. ¿Listo? O sea, ya hice una conexión a la base de datos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar mi servidor. Voy a salir acá. Voy a apagar mi servidor. Para que observemos qué pasa también. Apague mi servidor acá. Esperamos un ratito. Y voy a volver a ejecutar esa conexión. A ver qué pasa. Esperamos un segundito. Listo. Ya está apagado. Le voy a dar a probar. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos indica aquí? Mire. Error de conexión. ¿Cierto? La comunicación o el link de la comunicación falló. Y nos dice que el paquete que fue enviado, o sea, fueron 0 paquetes enviados al servidor y el driver o el driver del servidor no ha recibido ningún paquete. ¿Sí? Entonces miren cómo todo, o sea, aquí todo debe funcionar de una manera lógica para poder trabajar. ¿Sí? Se me está diciendo, oiga, mire, qué pena, no hay conexión, no hay conexión al servidor. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque el servidor está apagado. Yo enciendo aquí mi servidor y ya al volverlo a lanzar, pues ya me va a decir nuevamente conexión exitosa. ¿Sí? Miren todo lo que hicimos y hasta ahora estamos haciendo solo la conexión. O sea, hasta ahora estamos probando que la aplicación de NetBeans, perdón, que el entorno integrado de desarrollo NetBeans se conecte a la base de datos en MySQL. Y mire que llevamos más o menos casi una hora en esto que hemos hecho, que si vamos a resumirlo, no hemos hecho prácticamente nada de lo que debemos hacer. ¿Listo? Hasta el momento, preguntas, dudas, inquietudes. Ahí cómo se agregarían datos a una tabla. ¿Cómo que, perdón? Se agregarían datos a una tabla dentro de la base de datos del MySQL.
Tranquilo, que vamos por partes. ¿Listo? O sea, hasta ahora vamos por la conexión. Vamos aquí espacio y demás. Y ya hemos probado la conexión. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Si de pronto no hay ninguna pregunta. ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero hacer un login para saber si realmente me funciona la conexión a la base de datos. O sea, ¿qué quiero hacer ahora? Aquí, en este login, voy a cerrar este de probar conexión. Listo. ¿Dónde está el login? Pues en este login, cuando el usuario digite su usuario y su contraseña y le dé ingresar, pues me va a decir conexión exitosa o el usuario es correcto y me va a mostrar un panel o me va a mostrar un error y me dice, no, qué pena, el usuario no existe, vuélvalo a digitar. Algo así. Eso es lo que vamos a hacer. A ver si realmente se está conectando a la base de datos, porque yo los puedo estar en este momento engañando. Pero con esto vamos a verificar si realmente sí nos estamos conectando o no a la base de datos. Entonces, ¿qué debemos hacer en este panel acá? Lo primero es, volvemos con toda la parte de las librerías. Entonces, vamos a hacerlo aquí un poquito más rápido. Porque ustedes ya saben qué librerías vamos a utilizar. El java.sql.connection, ¿cierto? La otra librería que necesitamos. Aquí ya es una nueva librería, el result set. ¿Sí? Entonces, import java.sql.resultSet. Este me permite a mí manipular o obtener datos de la base de datos. Vamos otra vez con el SQL exception. Entonces, import java.sql.sql exception. Acá lo tenemos. ¿Qué otra librería necesitamos? El statement, que eso es para los queries, para ejecutar queries. Entonces, java.sql.statement con la S mayúscula. Y, señor. El J-Option. Y el J-Option Pay, exacto. Me gusta que están prestando mucha atención, están pendientes de lo que voy haciendo. Estoy aquí con el Java X, la librería Swim y el J-Option Pay. Listo. Esas serían las librerías. Luego les digo, aparecen con ese sin admiración. ¿Por qué? Porque no las hemos utilizado. Listo. Ya dentro de nuestro formulario, ¿qué debemos hacer en este caso? Entonces, de nuestro formulario, nosotros lo que vamos a hacer es llamar o instanciar la clase conexión. Entonces, yo le digo conexión, ¿cierto? A mi clase conexión aquí, que la tenemos aquí apartecito. Entonces, conexión con una variable cualquiera que voy a instanciar. Entonces, le digo igual a new, esa palabra reservada, new conexión. O sea, instanciame esa variable. Arranque y llámela, incorpórela a nuestro archivo. Después de esto, ¿qué hacemos? Voy a llamar a la variable connection, una variable connection llamada cn, y lo que hago es, a través de la variable conexión que declaré arriba, obtener la conexión. Entonces, punto get connection. Listo. Aquí nos está saliendo un error porque nos falta una N. ¿Sí? Porque mire la cam. Listo. ¿Qué más necesitamos aquí en este punto? Voy a declarar unas variables locales, pero a nivel general, por así decirlo. Bueno, aunque en Java no se utiliza variables globales, ¿sí? Eso normalmente se utiliza en programación estructurada. Yo sigo como llamándolas globales, se me escapa el nombre puntual de cómo sería. Entonces, voy a declarar unas variables de tipo string, llamada sp u ps, que va a ser el password, role, star. ¿Por qué estoy declarando esas variables? Porque más adelante las voy a necesitar para manipular los datos que va a ingresar el usuario, ¿sí? Realmente no debo llamarlas así como SPA, porque después voy a empezar a pensar, bueno, ¿y por qué esa variable S? ¿Qué quiere ser la variable S? ¿Sí? Por el momento vamos a llamarlas así, no hay problema, ¿sí? Pero no es una buena praxis.
¿vale? Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo primero que yo debo hacer, supremamente importante, es lo primero, es capturar lo que digite el usuario. Entonces, cuando el usuario digite en estas cajitas de texto algo, yo lo debo capturar. ¿Sí? ¿Dónde lo va a capturar? En este botón ingresar. Vamos a buscar por acá mi botón ingresar. Acá. Voy a capturar entonces lo que digite el usuario. Entonces, ¿cómo hago eso? A mi variable S, señor, Es con get. con el get, ¿cierto? El getText. Entonces, a mi variable S que declaré arriba, le digo, asígneme lo que digite el usuario. Entonces, verificamos acá cómo se llama este señor, esta cajita de texto. Esta cajita de texto se llama usuario y esta se llama password. ¿Listo? Vamos acá, le digo a usuario, o sea, a la variable S, asigne la cajita de texto usuario, obteniendo lo que tiene, get text. Listo. Y lo mismo hacemos con el password. Entonces, a la variable P, asígnele el campo o la caja de texto password, obteniendo lo que tiene, get text. Listo. Y en este caso sale tachadito, ¿por qué? Porque ese campo es de password. Listo, o sea, hasta el momento solo hemos capturado lo que digita el usuario. Ya lo tenemos en dos variables. Listo, ahora comienza lo bonito. Vamos a crear el query, la consulta a la base de datos. Entonces, yo declaro una variable de tipo string llamada SQL, por ejemplo, o como usted la desee llamar. Y voy a asignarle a esta variable, voy a asignarle ¿cómo se llama? La consulta. ¿Sí? A esa variable necesito asignarle la consulta. Entonces, ¿cuál sería la consulta que yo voy a hacer? Una consulta, digamos, muy básica, entonces sería select, mira aquí la importancia de trabajar con las sentencias propias en mayúscula. Entonces yo le diría select asterisco from el nombre de la tabla. ¿Cuál es la tabla? Entonces vamos por acá a ingresar nuevamente con mi usuario MySQL-u prueba -admin -p. Miramos las bases de datos. Show databases. El que nos aparece, como ya es un usuario restringido, eso nos va a aparecer estas tres tablas. Voy a utilizar la variable, la base de datos prueba, que es la que estamos utilizando. Y miramos las tablas. Hay una. Voy a conocer la estructura de esa tabla. Escribe usuario. Ahí tenemos un campo en usuario de tipo entero, un campo password de tipo varchar, un campo rol de tipo varchar, un campo estado de tipo varchar. Todo normalito. Entonces, yo le digo acá, listo, seleccióneme de la tabla usuario. Entonces, select asterisco from usuario. Y seleccióneme todo de la tabla usuario donde usuario, que es el campo de la tabla, donde usuario, y ojo que aquí viene algo muy importante para poder concatenar y poder obtener ese valor. Entonces, donde usuario, comilla sencilla, y espérenme, yo creo que activo la lupa para que ustedes vean bien esta parte que me interesa, que normalmente es donde se generan errores. Listo. Creo que ahí están viendo supremamente mejor. ¿Listo? Entonces veníamos hasta acá. Entre comillas dobles, select asterisco from usuario, where usuario o donde la tabla que, ojo aquí con esto. Entonces, donde, comilla sencilla, para poder concatenar, más la variable que contiene el usuario, o sea, la variable S, concateno nuevamente, vendría comillas dobles, borremos una aquí, comillas dobles, comilla sencilla,
viene el doble ampersand o y, en este caso sería y, el campo password, campo password, corramos aquí esto, el campo password sea igual a lo que, tenemos en la variable p. Entonces, password, comilla sencilla, comillas dobles. Profe, en el de Señor. usuario le faltó el igual. Ah, En sí, el de señor, tiene usuario toda le la faltó el razón. igual. Ah, muchas gracias. Listo. Donde usuario igual, sí, y password igual a p. Entonces, más p más comillas dobles. Uy, ¿qué pasó acá? Comillas dobles, comillas sencillas. Comillas sencillas. ¿Listo? Y el punto y coma. Hasta el momento, entonces no nos está generando ningún problema. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, miren, tengo una variable de tipo string llamada SQL. Entonces yo le digo, seleccióneme todo de la tabla usuario donde el campo usuario sea igual a lo que digitamos en la variable S y el campo y o el AND, cuando estamos haciendo la consulta directamente a la base de datos, AND password igual a P. ¿Por qué AND y no OR? Porque se debe cumplir Porque, en ambos puntos. Y si no, pues exacto, no sirve. porque recordemos que AND o I es excluyente. ¿Sí? O se cumplen las dos o no se cumple nada. ¿Sí? O es blanco o es negro, pero no es gris como Fajardo. ¿Listo? Tengo un chiste ahí de política. Bueno, listo. Ahí quedaríamos. Voy a quitar aquí mi lupa para poder trabajar mejor. Listo. Entonces, hasta el momento bien, todo claro, no habría problema. O sea, ¿qué he creado la consulta? La consulta que nosotros venimos haciendo. Que si yo veo esa consulta, nos saldría algo así. Select asterisco from usuario, donde usuario igual a... pero espérenme antes para conocer, porque no recuerdo bien. Listo. Entonces sería select asterisco from usuario, donde usuario igual a 123 and password igual a 123. Voy a colocar este error así porque esto va a pasar cuando no tengamos el usuario y la contraseña correctos. O sea, no me va a decir vacío, sino me va a decir error. El usuario no existe. ¿Sí? Entonces aquí sería hola 123. Entonces, hola 123. Y mire que ahí sí me muestra la información. Esto en teoría será lo que va a pasar ahorita que nosotros configuremos bien. ¿Listo? Pero eso es más o menos una explicación pequeña, sucinta de eso. Listo. Entonces, venimos acá. Uy, ¿qué pasó? Listo. Ya tengo acá mi SQL y voy a utilizar nuevamente nuestro try catch. Miren que aquí es muy importante el utilizar esta opción para probar lo que vamos haciendo. Listo. Entonces el try catch listo. Entonces decimos acá, ¿qué voy a probar? Voy a declarar una variable de tipo statement. Entonces, statement o statement. Statement, ok. En acrónimo ST, o sea, de statement. Y le voy a asignar, entonces, con la variable de conexión que declaramos arriba, la variable de conexión CN, punto, y necesito en este caso crear la consulta o crear el statement. Entonces, create statement, punto y coma. Y para que se ejecute ese statement necesito el result set o una variable de tipo result set. Entonces, creo que una variable de tipo result set
Result set será con mayúscula. Resultado. Result set, llamada rs. ¿Qué le vamos a asignar a esta variable? Necesito ejecutar el query. O sea, necesito ejecutar esto que tenemos acá. Ah, bueno, entonces, como necesito ejecutar eso, entonces yo le diría que a través del statement que acabo de declarar, ejecúteme el query que contiene la variable SQL, esta variable de acá. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer ahí. O sea, miren algo acá. Para yo hacer ese select asterisco from la tabla con la condición directamente aquí en la base de datos, pues yo solo tengo una sentencia, esta sentencia, y ya, le doy enter. En Java, para que se cumpla eso, tengo que tener estas dos líneas. O sea, primero creo el statement, luego lo ejecuto para poderlo trabajar. ¿Sí? Entonces miren que aquí es un poquito más complicado porque ya tengo que hacer el paso a paso de cómo ir trabajando. Listo. En este caso, yo ya ejecuté el query. O sea, ya hice la conexión a la base de datos. ¿Qué necesito hacer puntualmente acá? Necesito empezar a obtener la información de ¿cómo se llama? Que tenemos en la base de datos para poder comparar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Listo. Decimos que utilizamos un while para recorrer en esa consulta. Y entonces yo le digo, mientras que rs, ¿sí? Ese result set, mientras rs.next, ¿qué dice acá? .next, váyame recorriendo todo el arreglo unidimensional que hemos creado en este momento, ¿cierto? Váyame recorriendo ese arreglo unidimensional que obtuvimos al generar la consulta. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a almacenar en variables que declaramos arriba los resultados de la base de datos. Entonces yo digo, listo. A una variable que yo dije arriba, ¿cómo la llamé acá? Esta, miren, UPS, pero las copio aquí para acordarme. Voy a tenerla aquí copiada y ya las borro. Que me va a salir un error. Listo. Entonces, a la variable U, ¿qué le voy a asignar? Entonces, le voy a asignar rs punto y necesito tener el texto que está allá. Entonces, le digo punto get y necesito buscar a alguien acá que se llama el get in. A ver si está por acá, el get class, get date. Acá, el get in. Listo, el get in. Y, entre comillas, necesito saber cómo se llama el campo de la base de datos. Entonces, en este caso se llama usuario. Listo. Vamos a ver si necesitaría un error acá. Bueno, creo que debe ser por esto. Espérenme, comentaríamos esto acá. Pero no sé qué estoy en un error acá. Incompatible el tipo. Ok. Lo que tengo que hacer es convertirlo. Pero... ¿Señor? No se puede convertir, dice ahí. Incompatible. Dice que incompatible tipos no puede ser convertido a string. ¿Qué pasa? Todas las cajas de texto, todo lo que nosotros digitemos por cada texto debe ser de tipo string. Y lo que debemos hacer es convertirlo. ¿Cómo yo puedo convertir un string a entero o viceversa? Con el parse. Con el parse, ¿cierto? ¿Cómo utilizamos ese parse? ¿Quién me dice? Yo ya no me acuerdo, profe. Nadie se acuerda. Google rápido ahí a ver. Integer.parseInt. ¿Cierto? ¿Y dónde iría ese? Al principio ya igual a integer.parseInt de todo exacto. eso. Pues integer punto, pero es integer de ahí con la mayúscula, me imagino, integer
punto parse in, y entonces entre paréntesis todo esto acá, porque necesitamos convertirlo. ¿Listo? Y no, por aquí me sigue saliendo un error. Incompatible. Oh. Ah, no, pero espere. Epa. Integer.parse. Dice que falta. Falta uno. Faltas uno de cerrar, profe. No, pero espere, lo hacemos desde cero. U, ¿cierto? A la variable U, asígnele integer, integer punto parse in, ¿sí? Y nos dice aquí entonces la variable que yo deseo convertir es lo que recibo. Entonces, ¿qué recibo? rs punto get in, y el tipo de campo, que el campo aquí sería usuario, punto y coma. No, pero me sigue saliendo aquí el error. Profe, no es que obtenga un, o sea, no sería un get, get string, no, get, No, porque el campo es entero. Lo que nos está fallando aquí, claro, el error está aquí, porque aquí lo estoy declarando de tipo string. No, debe ser de tipo entero, pues por eso es que nos está generando el error ahí. Sí, ese es el problema aquí. La está declarando de tipo string. ¿Listo? No, pero igual, espérenme que aquí. No, espéreme. Espéreme, porque es que no la debo convertir, es al contrario. No debo convertirla. No. La variable aquí está arriba bien. Yo les seguía a ustedes la cuerda aquí, pero es que no lo necesito convertir no lo necesito convertir. Ahí estoy haciendo convertirlo de entero a entero, pero es que yo lo necesito convertir de entero a string. Entonces, ¿cómo sería de entero a string? Value of, con el value of. Con el value of, o sea que entonces sería aquí, entonces, u igual a value, así, string.value of, listo. Y aquí sigue este señor de acá. Cortamos esto acá, pegamos. Ahora sí. Claro, yo estaba convirtiendo de string a string. No nos sirve así. Yo necesito convertirlo de string porque convertirlo de entero, que es como lo recibo, a string, que es como lo vamos a manejar acá. Listo, y vamos a hacerlo rápido con otras variables porque ya nos está cogiendo como la tarde. Bueno, a la variable p le asigno rs punto get string y aquí sería el campo password, punto y coma, listo. Vamos con la siguiente que sería role, pues a role, aquí copiamos esto rápido, a role, asígnele, pero aquí no sería esto, sino el campo role, y a estado, asígnele el campo estado. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es, recórrame ese vector que creamos ahorita a través de la variable rs, y cuando usted recorra el registro, entonces asigne esa información a unas variables. ¿Listo?
Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Necesito comparar que esa información con lo que digitó el usuario es verdad o no. Entonces yo le digo sí. Sí. Sí que. Sí, necesito comparar dos campos. ¿Qué función utilizo? ¿El equals? El equals. ¿El equals por qué? El equals porque son campos de string. Si utilizara enteros, ¿cuál utilizaría? El igual. El igual, igual. Exacto, listo. Entonces, aquí yo utilizaría la primera variable que sería u. Si u punto equals, listo, si u punto equals, equals qué, o sea, si es igual a qué variable, ay, no, espérame, aquí no es u, es donde tengo el usuario. Ay, cara, no, sí, ese, la llamé ese. ¿Sí? Porque la importancia de colocarle verdaderos nombres a esas variables, porque aquí vamos a estar patinando en eso. Igual a u, o sea, si la variable s, que fue lo que obtuve desde el usuario, es igual a la variable u, y ¿dónde está? P punto equals, P punto equals igual a P, o sea, si el usuario digitado aquí es igual al usuario que está aquí en esta variable y el password digitado aquí es igual al password que está aquí en esta variable, ¿qué va a pasar en este caso? Pues, ¿qué va a pasar? Paso acá. Inicia sesión. No, nos falta verificar otra cosita. Profe, Verificar, señor. ¿no debería cambiarle el nombre a una de las P? Sí, No hay señor. problema por ser la misma variable. Claro, muchísimo problema. Y esto lo vamos a llamar user. ¿Listo? Pero user ya no. US. También creo que ya está declarado. No, listo. Ya que verifiquemos rápido, entonces. Aquí, US. Y ¿cómo fue que dije el otro? Pass. Aquí sería US. US y pass. Entonces le digo acá que pero que yo estoy, me falta una variable. Se la tenía como P, ese Entonces, profe. sí, entonces acá, S, y el otro era U solita. Listo, U, entonces aquí sería que sí, US igual a U y este sería pass igual a APS. Listo. Ok, claro, donde dejamos esa P ahí vamos a estar patinando. Listo. Entonces, ahora, ¿qué necesito verificar? Que el usuario sea administrador, ¿sí? Porque vamos a ir al panel administrador. Entonces yo le digo acá, sí, pues sí, sí que, sí rol, ¿cierto? Sí rol, punto, equals, si rol es igual a qué? Si rol es igual a administrador, que fue el dato que le ingresamos acá, ¿cierto? Mire, si rol igual a administrador, entonces si rol igual a administrador y estado.equals igual a activo. Entonces, si esto es verdadero, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, entonces vamos a llamar a este panel administrador, a este padmin. Entonces le digo, si eso es verdad, entonces le digo padmin, ¿cierto? Padmin form, o sea, el formulario llamado padmin, instáncielo, new padmin
Vamos a instanciar, lo hacemos visible for.set visible. Bien, esto es un valor booleano, o sea, que sea verdadero. Y oculte en el que estamos. This.dispose. Dispose, este acá. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo ahí? Oiga, si todo es cierto, instáncieme el formulario o créelo. El formulario PADMIN, hágalo visible y en el que estamos trabajando, ocúltelo. Listo. Si no, entonces, si no, aquí que viene. Yo voy a tener otro usuario, otro formulario que es el formulario PRES o P restringido. Sí, entonces le digo, si no, ¿qué va a pasar? Un segundito acá, verificamos. Viene el sí, si no. Si no, ¿qué va a pasar? Si no, declaro otro if acá. Si no, si le digo si role.equals, que va a ser el otro tipo, voy a copiar esto aquí rápido para agilizar. Y aquí no va a ser administrador, sino el usuario restringido. Restringido. Y que esté activo. ¿Sí? Entonces, si eso, copiamos esto aquí. Utilizamos este código. Y entonces yo le digo entonces que ya no va a ser, me va a llevar al panel administrador, sino al panel restringido. Lo mismo, lo hacemos visible y ocultamos en el que estamos actual. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si ni la una ni la otra es, pues entonces ya le debo decir que el usuario se está equivocando y le envío un mensaje. Entonces le digo otra option show mensaje y diálogo y le digo acá que me diga que usuario o contraseña son incorrectos, ¿cierto? Si validó que el usuario digitado y la contraseña sí son correctos, pero de pronto el rol administrador no está activo o el estado no está activo, ¿sí? Estoy haciendo todas las validaciones posibles. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esta partecita. ¿Qué nos faltaría? Acá tenemos un catch. Entonces, ¿qué pasa si todo esto no funciona? ¿Qué deberíamos hacer aquí en nuestro catch? Mandar una excepción de SQL. Entonces, yo le digo SQL exception en la variable E. Y lo que voy a enviar acá es un JOption pane. Se me fue mal. Option pane punto show mensaje diálogo. Y lo que voy a mostrar aquí es esa excepción que está en la variable E. ¿Y ya? Vamos a verificar si todo esto que hicimos es cierto o no es cierto. ¿Listo? Entonces, pero bueno, voy a hacer un cambio acá para que no nos salga tantos. Esta conexión no la voy a dejar con un JOption pane, sino la voy a dejar con, ¿cómo muestra un mensaje en consola? Con el source. Con el source, ¿cierto? System.out. El system.out.println. Vamos a hacer así, para que no nos genere tantos. Y lo mismo hacemos acá, lo copiamos acá, para cuando haya el error, pero pues va a llevar error de conexión y mostramos la excepción, concatenado con la excepción, más E. Listo. Vamos a ver si esto es cierto. A ver si
estas 2 horas sí hicimos algo, no hicimos algo. Listo. Voy a ejecutar mi formulario. Acá tenemos el formulario. Entonces, voy a digitar un usuario 123, pero la clave 123. Y le voy a dar a ingresar. Mire que aquí me dice conexión exitosa. Pero, ¿qué pasó con el mensaje? ¿Qué pasó con el mensaje ahí? Entonces, cuando yo llamo a botón acá, obtengo el usuario, la contraseña, hago la consulta. ¿Qué pasó? Me está dando la conexión. Venga, volvemos a ejecutarlo, pero voy a ejecutarlo con el usuario verdadero. A ver. 1, 2, 3. Hola. 1, 2, 3. A ver. Ahí sí. Espérenme a ver. Espérenme a ver, verificamos. ¿Por qué cuando está el usuario mal no me lo está validando? Entonces decimos acá. Si usuario.equals u, que es el valor que tenemos acá, y password, pues si eso es cierto, este sí donde cierra, necesito ver dónde cierra este sí acá. Ah, ok. Este else no debe ir acá. Ese else debe ir donde cierra este acá. Este señor de acá. Vamos a ver. Revisamos esto acá. Vamos a ver si esto es cierto. Volvemos a ejecutar. Entonces, mire que vamos a verificar acá. Aquí nos debe aparecer el mensaje de conexión exitosa. Entonces, voy a decirle 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le digo ingresar. Usuario o contraseña incorrectos. Listo. Vamos bien. Voy a escribir otro usuario que no es. Ingresar. Usuario o contraseña incorrectos. Bien. Estamos validando. Realmente estamos verificando que la información que tengo aquí en la base de datos, o sea, no estoy hablando carreta, me disculpan la expresión, mostrándole algo que no es. Mire que realmente si el usuario no es, pues no va a funcionar. Listo. Vamos a escribir el usuario que sí es. Pues el usuario 1, 2, 3 y la contraseña es hola 1, 2, 3. Ingresamos y ya nos está mostrando el panel administrador. ¿Sí? Vamos a hacer algo rápido que nos falta aquí. Cuando yo le dé salir, se tiene que desconectar, o sea, me tiene que cerrar. Aquí en este momento no está funcionando y este tampoco está funcionando. ¿Cómo hacemos esto? Entonces voy aquí a mi formulario, que esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase, este formulario de acá. Entonces, nos vamos aquí al código de salir. Y aquí en el botón salir, ¿qué vamos a tener en cuenta? Voy a llamar a mi variable conexión cc punto y voy a... ¡Ay, pero espere! No, señor, espere, pero que me estoy anticipando. Resulta que aquí en conexión yo necesito crear un método que se llame desconectar o desconexión, como quieran llamarlo, ¿sí? Que no lo hemos creado. Entonces necesito crear esa variable de tipo pública llamada conexión. Sí, ¿qué pasa? Listo. Entonces aquí, public, voy, porque esa no me va a retornar, no necesito que me retorne nada. Lo voy a llamar desconectar. Y abro y cierro paréntesis. Perdón, paréntesis, no, llaves. ¿Y qué le digo acá? Le digo que a la variable conexión me le devuelva un valor de nulo. O me elige un valor nulo. Listo. Y ahora este método lo que va a hacer es llamarlo desde el otro lado. O sea, aquí desde mi botón voy a hacer llamarlo. Y entonces, ¿cómo lo llamamos? Ok, un mensaje o algo. Dígame, Marlon. Marlon. Está levantando la mano.
quedó dormido. Bueno, listo. Entonces, acá, en el botón de salir, lo que vamos a hacer es desconectarnos. Entonces decimos cc punto, llamamos al, mire que aquí ya nos está dando el método desconectar, ¿cierto? O sea, desconéctese. Y lo que vamos a decir es que se desconecte, pero que me devuelva el formulario inicial, o sea, me habilite o me muestre el formulario donde está el login. Entonces yo digo acá, ese formulario de login se llama login. Entonces yo digo login for, inicialícelo, new login, ¿cierto? Que sea este formulario con un valor set visible y sea verdadero y que en el que estamos this.expose o ocúltelo. Listo. Voy a guardar y vamos a hacer todo desde inicio. Quiero borrar esto de acá para que ustedes vean cuando se conecte qué va a pasar. Listo. Ejecuto, me dice que la conexión ha sido exitosa. Voy acá y le digo 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3, ingreso. Listo, ingresé acá y cuando le doy salir, Profe, una pregunta. señor, Si le doy en la X de arriba, ¿también se cierra la conexión? legalmente no. Legalmente no. O sea, ¿qué pasa? Yo debería tener un método que cuando yo haga eso, de cerrar aquí en la X, automáticamente me destruya la conexión. Porque en este caso, al hacer esto yo así directamente, va a haber problema. Porque va a estar la base de datos o la conexión abierta. ¿Sí? Y eso nosotros no lo podemos hacer. O sea, aquí en este momento no pasa nada porque estamos en una práctica, pero todos esos, o sea, esa vulneración, ese espaciecito que yo estoy dando aquí de no desconectarlo, va a ser un problema o un bache de seguridad. Yo les decía, creo que en la clase pasada, eso es como que ustedes lleguen, ingresen a sus casas, pongan candado en la puerta, pero dejen las llaves por fuera. Sí, o sea, de nada sirve que ustedes hayan asegurado con 2 chapas que tengan en la casa, 2 cerraduras que tengan de seguridad y todo, si dejaron las llaves por fuera, hicieron las de Homero. ¿Sí? ¿Claro esa parte? Listo. Entonces, dice, no, Marlon, no lo escuchaba. Solo escuchaba el levantar la mano. Listo, muchachos. Espero que esta pequeña práctica, porque es pequeña, es básica, es muy sencilla, les haya servido. Ah, ok, listo. Me dice que... Listo, Marlon. Espero que esta práctica muy pequeña que hicimos hoy en nuestras 2 horas de clase, nos quedan 6 minutos de clase, les sirva para lo del proyecto. No, como les digo, no es obligatorio Java para el proyecto. Si ustedes dominan otro lenguaje de programación, lo pueden hacer en otro lenguaje. Sí, no hay problema. Quise hoy mostrarles Java, incluso quería mostrarles era en Eclipse. En Eclipse, no sé si ustedes han manejado Eclipse, es un entorno integrado de desarrollo diferente a NetBeans, pero incluso Eclipse lo voy a utilizar para la siguiente clase para mostrarles, o sea, este formulario que tengo acá, entonces ese vamos a insertar información, vamos a hacer todo eso, pero desde Eclipse, ¿sí? Ya no voy a utilizar Java, perdón, ya no voy a utilizar NetBeans, sino voy a utilizar Eclipse, para que ustedes visualicen otro gestor de base, otro entorno integrado de desarrollo diferente a lo que venimos trabajando. Profe, ¿luego no es lo mismo? Prácticamente lo mismo. Yo lo he usado y es como ¿No? lo mismo. Sí y no. ¿En qué sentido sí y no? ¿O en qué cambia? ¿En qué cambia Eclipse de NetBeans? Resulta que Eclipse es alcahueta.
Y lo vimos ahorita con este atajo, con ese solve. O que cuando yo quiero algo le digo, por ejemplo, this punto y le coloco control tabulador o control espacio y me salen todas las opciones que puedo trabajar ahí. Eclipse no tiene esos atajos. Y Eclipse tiene otra cosita que tampoco, que digamos que exige más para uno, es que no tiene esta parte gráfica. No tiene esta parte gráfica del drag and drop. Yo tengo que instalarle un plugin, porque pronto la persona que lo va a utilizar me va a decir, no, sí se puede, sí, pero yo tengo que instalarle un plugin, pero desde cero, Eclipse no me permite este drag and drop. O sea, me obliga a utilizar más código, lo que nosotros hemos venido haciendo con bases de datos, que yo les digo a ustedes, mire, todo desde consola, a pesar de que tenemos herramientas como Workbench, que la vamos a ver más adelante, pero lo quiero ver ya prácticamente al final, para que ustedes no se malacostumbren, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Bueno, creo que el malacostumbrarse no tiene ningún buen sentido. Pero ¿qué pasa? O sea, si nosotros nos acostumbramos a utilizar y a saber que para hacer una consulta tengo que utilizar el CLD y va de tal forma, que para insertar tengo que utilizar, ¿sí? Porque ahorita para hacer esta partecita de insertar información, o sea, de lo que en algún momento nos dijo Diego, bueno, ¿y cómo hago para insertar información? En lugar de insertarla desde la base de datos, la vamos a insertar desde acá. Entonces yo lo voy a dar aquí guardar y entonces el usuario que cree la contraseña, el rol y el estado va a ir a parar a la base de datos. Que lo necesitamos modificar, entonces hacemos un botón acá para modificar y modifico los datos, que lo voy a eliminar igualmente. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Eso es lo que quiero hacer y digamos que en el caso creo que es Juan Carlos que me decía que ya había utilizado, esas son las diferencias. Obviamente a nivel de sintaxis pues va a ser la misma porque estamos utilizando Java, lo que está cambiando es el entorno integrado de desarrollo. ¿Claro esa parte para Juan Carlos y para todos? Sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Entonces dejaríamos por hoy la clase del día de hoy. Muchas gracias. No sé si haya una pregunta adicional para terminar, para dar por cerrada la sesión del día de hoy. Una sesión un poquito pesada, ¿sí? Porque mire que todo lo que hicimos y básicamente hicimos una conexión y una validación de un login. ¿Listo? Ya después de Semana Santa, señor. La próxima clase es después de Semana Santa, ¿cierto? Exacto. Semana Santa no hay clases. No hay clases, es un descanso de una semana completa, pero, estén pendientes del aula. Estén pendientes del aula, sobre todo el día lunes. ¿Listo? Recomendación. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ya nos veremos en el lunes de Pascua para continuar con nuestras clases. Esa sería la clase de la semana número 8. Acabaríamos el primer corte. En esa semana pues se deben socializar las notas que se llevan, se deben subir a la plataforma y continuaríamos con el tema. Creo yo que ese lunes vamos a hacer la otra parte de la práctica de Java, ya insertando, actualizando, eliminando. Y ¿qué más tendríamos que hacer acá? No, ya creo que con MySQL terminaríamos y comenzaríamos con SQL Server. Entonces, para SQL Server les recomiendo primero, si su equipo, siempre y cuando no, si su equipo soporta, por acá yo tengo un video de instalación de MySQL, un segundito. Para que lo vayan visualizando, instalación del SQL Server. Está por acá. Está ese video de instalación de SQL Server. Con la opción de buscar.
A ver. Acá está, este video. Entonces, les recomiendo, para aquellos que lo puedan instalar en su computador de una vez, el SQL Server. Aquí les explico desde cero cómo instalarlo. ¿Sí? Se los comparto al chat. ¿Listo? Entonces, para que eso lo vayan instalando, esa es la nueva herramienta que también vamos a utilizar. En dado caso que ustedes no la pueden instalar porque su equipo queda corto de recursos, porque este gestor de base de datos consume bastante recurso, entonces lo que entraríamos a hacer es que nos tocaría de pronto virtualizar, pero a través de la nube. Pues, si es el caso, grabaría un video de cómo crear una máquina virtual a través de Windows Azure para que optimicemos los recursos en sus máquinas. ¿Listo? Eso entonces sería todo por el momento. Nos veremos en 12 días más o menos. La clase presencial, no me han dado respuesta, yo ya le di la solicitud a dirección de programa y a la dirección de sede. Estoy esperando por la respuesta, Marla. Sí, a ver si nos lo autorizan como una especie de laboratorio. Listo. Entonces, una feliz noche, que estén muy bien, que descansen, muchachos. Hasta luego.